Buenas señores, ¿cómo están? Y están aquí con un nuevo mazo que presentarles. En esta ocasión les voy a introducir un mazo que yo denomino Texorn, el cual es un Guildsorn que abusa de las múltiples cartas que tiene la combinación de colores rojo, azul y amarillo para contrarrestar ciertas estrategias que creo que están siendo muy predominantes. Para empezar, tenemos un pequeño núcleo para intentar contrarrestar la parte de Swindler's Market, que viene siendo el Stampede Sentinel y Divine Scam. Creo que realmente la carta que aquí es la más importante es el Centinela, porque no recibimos absolutamente nada de daño del mercado. Además de que proporciona una cierta ventaja en tempo, porque estamos jugando una carta de 6-7-7, lo cual es poderosa, y además tenemos Breakthrough que podemos combinar con Unstoppable Rage, lo cual es ventajoso porque usualmente estos mazos no juegan silencios o juegan removals, y prácticamente termina siendo un GG si la podemos jugar a tiempo. Después tenemos la mecánica para contrarrestar Cementerio, que prácticamente viene siendo la parte de Devonheart, la parte de Telvanni con el Flesh Atronach, el anillo y una criatura con carga para hacer un one turn kill. Piercing Twilight, bueno, caso clásico, ya la sabemos. Carta que muchos odian, carta que muchos amamos. Lasting to Time, a cierto punto. Memory Braid, que intenta contrarrestar por completo la parte del cementerio. Y con eso nos movemos a la parte de disrupción de mano con Rumite Magus. Aquí la idea es quitar más que nada la parte de Unstoppable Rage y no tanto Conscription porque no es popular, pero realmente Unstoppable Rage es una carta que sí ha sido muy problemática, especialmente en Ebonheart. Y creo que Rumite Magus, además de que llena el hueco en esa posición de mágica, nos viene siendo muy práctica al momento de quitarle cosas útiles, hechizos útiles al enemigo. Después de eso tenemos todo un núcleo de mago que termina siendo la parte básica de mago control que ha sido durante prácticamente 2-3 años. Rojo lo que realmente está aportando son cosas como silencios y robo de cartas con clásicas como Crusader's Assault y Rapid Shot. La otra parte que estoy considerando en este mazo para balancear la parte de que estoy utilizando cartas que no son muy buenas contra los agresivos son profecías, ya que creo que Guildsorn tiene las mejores herramientas para jugar muy buenas profecías defensivas, tanto en tempo. Obviamente eso cambia el perfil un poquito más agresivo, pero estoy utilizando una cantidad, creo que yo sana, creo que puede ser mayor, todavía estoy ajustando esa razón, pero que por el momento me está funcionando. Entonces a continuación le voy a dejar unos videos de unas partidas que jugué en vivo en Twitch, mi canal de Twitch. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier amenaza, cualquier sugerencia, cualquier misplay, háganmelo saber en un comentario en la parte de abajo. Hasta la próxima. Español, obviamente que respeten nuestro idioma también, porque luego se ponen bien mamones. Y pues realmente nada más es eso. Y el anillo. Vamos a dejarnos Main Street por si acaso. Esto no me gusta mucho. En fin, la ventaja es que creo que está corriendo muy bien. Y vamos a ver quién está aquí, porque no sé si esté. Gmail. Oh, Doña Luzra. Esta es una versión de control de los Guildsorn. Realmente no sé qué tan buena esté, pero pues algo es algo. Porque según yo estoy bien histérico por la parte de los mercado y imperio, esos mazos one turn-kill. Entonces la idea es usar esto de aquí para para pues salvarme, aunque sea del apoyo del market, ¿no? Y ya me salvó una vez contra un exactamente un asesino. Me salvó el trasero. What? No estoy seguro de lo que estoy viendo. Podría usar Crusader's Assault aquí, pero no sé si sea buena idea. Ita Oriel. Espero así, aunque sea forzar el cambio con este. Obviamente si no tiene los condenados Firebrands.
Porque si las tiene, pues ya. Desgracia. Bien. El señor es un poquito inteligente y dijo, no, tengo que hacer los cambios. My tournaments. Join tournaments. Tercer gran torneo. Go to tournament. Otro de estos. No puedo desperdiciar al arquero porque seguramente todas estas cosas traen alguna u otra versión de... Verga, no me salió nada de 2. Esto me duele mucho. Me duele como no tiene ni idea. Esto duele bastante porque pues esperaba aunque sea algo de un drop 2 ahí para acompañar a la miseria que estamos viviendo. Esto no está tan mal. Podría jugar doble Mage Strike aquí, pero no creo. O chance y sí. Creo que sí. La siguiente sería jugar al Greenlight Magus, pero... Necesito un drop 2 y una profecía. Ay, gracias, baby, gracias. ¡Mua! Sabes, me escuchaste, San CBH. Micaela sí parece que se va a apuntar, igual que otro par más fuera. Me imagino que se van a meter los rusos. Digo, me imagino, no lo sé. Y no me sale algo de 2, falta sea. Espero que no tenga gigante beligerante, porque si lo tiene ya perdimos. Fervor divino. Y sin guitarra. Gracias, baby, te adoro, eres un amor. Eres un amor. Entonces va Yushnik aquí. Eso es lo que se me hace más tonto, güey, o sea... Esa es la cosa que no tiene sentido. Porque según yo, ese +1 es por el que le dio de vida y se muere y debería estar ya totalmente muerto porque le da -1/-1. Pero no se muere. ¿Por qué? ¿Por qué? Se había visto en Micaela en el servidor y me dio mucho gusto. Es una muy buena jugadora. Es de las pocas que les tengo respeto. Y de hecho yo todavía metí clases bien ¿Qué hizo? Una cimitarra. Ok. Casting to time acá. Otros dos Nichal Archer. Es que si tira el otro apoyo sí estoy en problemas. No puedo desperdiciar los arqueros. De Dushnik Jal. Siento que es un gran desperdicio. Ok, vamos a ver qué nos trae la señora Irene. La original, la única y la hermosa Irene. Y Believe in Scam. Se ve que está bien, bien tequeado contra la basura de mercado. Ok, no tiene nada, eso es bueno. Gigante. Y en teoría ya ganamos a menos que juegue Conscription. E inclusive si juega Conscription la ganamos más porque tenemos Unstoppable Rage. Muy bien. Oldman. Entonces tenemos 10, tenemos 15, tenemos 21, tenemos 22, tenemos 25.
Todavía no podemos The ganar. battle is Oh, yours. shit. Ok, ya ganamos. Qué amable. Nigel. Nigel. Y ahorita sí sales, maldita sea. Tenías que salir en este maldito momento. Our foes will have nightmares. Vaya jugada. No se me hace mala, considerando que es un 1-2-2. Pero, ¿ustedes creen que ha sido lo correcto? O sea, jugarla como un, como un... me lleva la chingada. They will perish in flame. El peor de los casos, juego Casting to Time y ya. Ay. Jugar esta tipa, la Oldman del dominio Tempo. O prefieren usar su efecto de Drain y dar 2 de daño. Sheol. Realmente no lo sé. Esto creo que es muy llamativo como para dejarlo pasar. Fighters Guild stands ever Oh, ready. gracias. Para no le des custodia, please. Lo que más quieras, no le des custodia. Oh, shit. Ok, eso no está mal. Piensa que ya la hice así, oh, pero pues no. I'll send them all to oblivion. Y bien, seguimos vivos en la carrera del tiempo. Gracias a que el vato no tiene el anillo. Vaya diferencia lo que hace el anillo en un mazo midrange, eh. Vaya mundo en el que vivimos. Creo que no es tan fácil activar todos al mismo tiempo. Porque no duran. O si hay alguna animación o alguna carta que active todos los I'm sure I don't have any idea who took your coin. By the eighth, they will meet their makers. Ok, ya voy. No, eso es triste. Eso es muy triste porque sí tenemos cómo jugar, pero la pregunta es, ¿creen que tenga apoyos este tipo? No lo sé. We must protect our stronghold. Bless us, Kai. May we serve you with every word. No lo sé, y eso me preocupa un poco. I'll try to draw their fire. No hard feelings, right? Interesante. Interesante forma de andar chingando. I'll Esto send es them bueno. all to oblivion. Siempre que no tenga un hard removal. Si tiene un hard removal ya estamos un poquito fuera de la partida. Y ahí va, y ahí viene. Ahí se viene. Ya lo está seleccionando. Oh, gracias Dios. Eres una criatura piadosa. Lo usan en este. Está bien. Careful there, Y friend. Warcrafters está mal. Hardly a chance. Chingada, o sea, qué ganas de andar chingando. No hard feelings, right? Interesante. Ok, esto es complicado porque no sé si sea buena idea seguir. To oblivion.
dejando que viva esta tipa. Pero pues vamos a darle chance, necesitamos cartas. Tenemos un Ice Storm, lo cual medio nos ayuda. El detalle está en esa custodia de que le puso la Warcrafter a esta, sí nos afectó muchísimo. No Nos hard dolió mucho. right? Dawn'Bred, esto es muy bueno. Esto nos compra aunque sea un turno. I would like the Dragonfire. Vale. And all true and power is not to be Dominion. Time to make more enemies. Queen Valencia. Hermoso. Si no fuera porque este queda vivo. No, de hecho sí lo voy a hacer. By the fires of oblivion. No puedo gastar todavía el Dawn'Bred y necesito tener ventaja de campo. Ese es el otro punto. No puedo dejar vivo a los del carril, a los del lado derecho. Careful there, friend. Warcrafter, muy bien. I dispatched Leovic personally. You will fare no better is not to be Dominion underestimated. Barrier. Ay, qué loco, le dio 2 Dominion Barriers al vato este. Ok. Esto está muy bien. Gall and pox. Oh, holy shit. Qué bueno que no lo hice. Creo que ahí fue un pequeño error de orden. No hubiera ido a la cara antes de cualquier otra cosa. ¿Vas a hacer el cambio? You vexed me. Sheol take you. Vaya tiempo en el que vivimos, muchachos. Está esto muy difícil. Sheol take you. Esto es bueno, pero el punto es que le quitamos. Y creo que ya sé que lo voy a quitar. A hard-fought victory. My fight is done. ¡Woohoo! Le ganamos con control. Gracias, chavos. Gracias. Earl Meister, el señor de la agresión. Ay, pinche hueva. Ah. Vivo porque... Ok, y la peor tiene el anillo. ¿O creen que esté jugando una abominación? Of course I'm on your side. Nope. ¿Saben? Es un poquito injusto. Ay, ya se me subió el maldito pantalón. Se me hace a veces un poquito injusto cómo les dan la posibilidad de... The fighters build storms ever ready. La facilidad más bien de darle el anillo a todos esos mazos. Realmente turno 2, turno 1 con anillo, uno de estos es muy difícil contrarrestarlo. Casi es muy difícil, la verdad. Es de esas jugadas que son muy potentes. Entonces al menos que nos salga un drop 4 útil. Bueno, de hecho creo que vamos más o menos bien, porque no vamos tan jodidos en el daño en la cara. Pero el punto es, chinga madre, este es un camello, güey.
Dawnbreaker. Bueno, entiendo que juegue, por ejemplo, que tire la brigada. Eso sí es algo pues, entendible. Pero, ¿qué le habrán dado para que haya tirado Dawnbreaker? Creo que es una muy buena carta. Bueno, se está haciendo Stream Snipe y sabe que tenemos una Piercing Javelin. Ah, el Meister tramposo. Hey, Face. Ajá, muérete, muérete. ¡Bú! By the three, I will spill your blood. Deserves another. Tenemos skill. Ah, shit. Vale. Bueno, tampoco es lo peor del mundo. Esto está feo porque realmente quería jugar Maze Drake. Y no nos queda más que jugar Casting to Time. For the warrior wife. ¿Por qué Casting to Time? Porque Casting to Time, los mejores objetivos para esta carta son cosas, obviamente de Galin, pero no creo que esté jugando Galin. Cartas con un estilo como el de el Harvester, no, no el Harvester, la de Guerrero, se me fue su nombre. La de 5-5 que hace 5 de daño al morir, esa también es muy buen objetivo. Cosas problemáticas como Necromancers, algunas cosas con letal. Los leones son complicados porque tienen mucho poder por un costo relativamente bajo. Y más en estas clases que pueden jugar tokens en ambos lados. Es muy problemático. Entonces hay que saber. Creo que sí es una muy buena elección. Además, por ejemplo, considerando que está jugando camellos, realmente no sé qué está jugando. Porque está jugando algo más o menos mid-range. Por Varen. Digo, seducen cosas agro, pero... también puede ser midrange. Dawnbreaker es una super carta. La Brigand no me gustan más de 75 cartas, se me hace muy pesado. Sí, necesito un arquero y lo más pronto que se pueda. By the fires of oblivion. Ok. Ahora mi pregunta es si está jugando jabalinas. No lo sé. Porque el Execute ya se volvió, creo que un poquitito inútil en este punto de la partida. Ah, mira. Ah, está chido eso. Me gusta lo que está haciendo. Las ideas tirar en el cementerio, pues las cosas tipo incómodas para él. Y creo que está chido eso. Muy bien, ¿qué podemos hacer? Podemos jugar gigante, podemos jugar jabalina. El detalle está en que este va a morir, sí o sí. Podría jugar el tomo y ponérselo aquí, jalar una carta, pero me quedo con 4 y jugar la arpía. Creo que es lo que voy a andar Out haciendo. upon it. Bueno, esto no está tan intenso. For the warrior wife. El detalle está si tiene cargas. No, está más fuera de los pajarracos, no tienen cargas. Bueno, sí hay otras cartas con carga, ¿no? Pero al menos morado y amarillo no tienen cargas. I'll whip them into shape. Rise, my Necromancer. servant. Se va a ir a 3, 4, 5. Va a traer un Hive Defender, me imagino.
Lo único que se puede traer es un Hive Defender o en el peor de los casos a Baren. Así es un Hive Defender. Está bien, está bien. Muy bien. Entonces tenemos Execute acá. Tenemos una jabalina aquí. Tenemos 9. Tenemos en teoría letal. For the warrior wife. Bueno. Ganamos.